Mi nombre es Gustavo Quiroz Gracia. Mi nombre es Mónica Navarro y somos estudiantes de comunicación en FESA Catlán. Este es un trabajo, una entrevista para la materia de géneros periodísticos 2. El día de hoy nos acompaña un reconocido periodista, Manuel, mucho gusto. Gracias, Gustavo. Hola, Mónica, ¿cómo están? Un gusto. Qué gusto. Y bueno, nuestro invitado es un periodista y conductor reconocido en México. Ha publicado columnas y artículos de opinión en diarios como El Universal, Reforma, Crónica y El Financiero, y ha participado en diversos espacios radiofónicos como conductor y colaborador. Gracias por invitarme, gracias por esta plática. Y cuéntanos, Manuel, ¿gustas que te hable como tú? Sí, de tú está perfecto. Como ustedes se sientan cómodos, yo encantado. De acuerdo. Perfecto. Bueno, nos gustaría empezar con una pregunta. ¿Hubo algún momento clave en tu vida escolar o familiar que despertara tu interés por la vida pública y los medios? Desde muy niño yo sabía que me quería dedicar a esto. Desde muy chavito, les estoy hablando 10, 11 años, yo tenía un interés por lo público y conforme me fui adentrando en la información, leyendo, acercando, aproximando a los medios, me apasionó y decidí enfocarme y dedicarme a esto y hacerlo todos los días de mi vida con una pasión que me marca en radio, en televisión, en prensa escrita, escribiendo libros también. Es algo que me llena, es algo que me gusta, que me motiva. Más que un momento, les diría que yo tuve como esta pasión y esta vocación desde muy joven y afortunadamente cada vez me fui, digamos, aproximando más a retos profesionales, a medios de comunicación que me fueron abriendo la puerta después de tocar muchas veces y de estar ahí encima de los directivos, de quienes dirigían, de quienes encabezaban. Y tuve la enorme fortuna de poder comenzar en esto muy joven, un chavito, desde la prepa. Secundaria, prepa, empecé yo a publicar mis primeros artículos de opinión. Eh, Fue primero columna, fue prensa escrita, y a partir de ahí toqué puertas, se abrieron algunas en la radio, después en la televisión, cuando estaba ya en mi etapa como universitario, pero más allá de un momento les diría que fue esa consistencia, ese deseo, esa pasión que no me ha soltado desde esa edad hasta el día de hoy, tengo 39 años ya, entonces pues más de media vida dedicada a los medios de comunicación con sus diferentes vertientes y viendo un montón de cambios, de transformaciones, pero a mí lo público y lo que tenga que ver con lo público me apasiona mucho, me encanta. Pues mencionabas sobre tu incursión en este medio de manera como muy joven. Mm, ¿Quiénes te ayudaron a entrar en estos medios de manera poco más profesional? Pues mira, la verdad es que sí tuve muchos maestros y gente a la que le agradezco y me enseñó, me formó, pero creo que más allá de que alguien me impulsara o alguien me ayudara o tener una palanca, fue mi propia necedad, mi propia terquedad, mi propio estar ahí, ¿no? Sí. Ser tenaz, porque les hago la historia breve. Yo empecé a publicar a los 16 años porque quería escribir en un periódico. Un día regresando a la escuela, le mandé correos electrónicos a los directivos de todos los periódicos, a las redacciones de todos los periódicos. Les dije, a partir de hoy les voy a mandar mi columna para que me la publiquen. Obviamente pasaron semanas, meses, nadie me publicaba nada, hasta que un día me responden, me contestó quien dirigía entonces la crónica de hoy, Pablo Iriart. Me dice, oye, me gusta lo que escribes, no tengo espacio, yo escribía de política, no tengo espacio para una columna política, pero escribe algo sobre medio ambiente, educación, ciencia, salud. Y por ahí me arranqué. Me dio un espacio en la crónica los lunes de manera mensual, luego quincenal, funcionó bien, le gustaba, luego semanal, hasta que yo decidí que quería buscar escribir de política, que es lo que a mí me motivaba. Estuve detrás mucho tiempo, meses, del director editorial de Grupo Reforma, de Lázaro Ríos. Le di lata, pero en serio, a su asistente. Me convertí en su mejor amigo porque le hablaba yo cada tercer día para pedir una cita con el ingeniero. Le dije, 3 minutos, necesito 3 minutos con él. Yo lo espero al cierre algún día de la edición. No más de 3 minutos. Cuando yo creo que le generé algún poco de ternura o le caí bien,
y me dijo, a ver, ven a verlo, ya me dio una cita, me recibió él, tenía yo 17 años, dijo, estás muy chavo, no contrato aquí menores de edad, ni de becarios, ni de pasantes. Si cuando cumplas 18 quieres dedicarte a esto todavía, ven a verme. El día que cumplí 18 años le hablé a su asistente, le dije, me encargó mucho el ingeniero que a los 18 años lo buscara, ya estoy listo para ir. Entré al periódico y comencé a partir de ahí un camino que no se ha detenido. Entré a la redacción, cubrí muchas fuentes, hice distintas chambas ahí, edición, fotografía, reporté justicia, seguridad, ciudad, Cámara de Diputados, gobernación, muchas fuentes. Aprendí muchísimo. En lo electrónico estaba despegando, digamos, todo este tema digital. No existían los teléfonos inteligentes, por ejemplo, pero las páginas de internet ya se competían, digamos, unos a otros medios por la velocidad de la información. Y a partir de ahí ya tomé la decisión de estudiar ciencias políticas, no periodismo, porque para mí el periodismo lo estaba ya, digamos, aprendiendo en la práctica, en la redacción de Reforma, lo estaba viviendo, era en mi universidad la redacción del periódico. Y a partir de ahí, pues ya me desdoblé en distintos medios, en la radio primero universitaria en la que yo fui, que es la Ibero, en Radio 13, en Radio Capital, en Fórmula, en diferentes espacios, en la W, hasta llegar a MBC, donde tengo ya prácticamente 9 años. Pero fue un camino de picar piedra, de ser pues muy terco, insistente, determinado también de no desistir, porque no es un mundo sencillo. No tenía yo un padrino o no iba recomendado por alguien, no conocía a nadie en los medios de comunicación. Entonces fue, pues poquito a poco, abrirte camino, abrirte espacio y cada vez más puertas. Y después que el trabajo pueda hablar por uno mismo. ¿De dónde salió esta determinación por seguirlo intentando a pesar de que la primera vez te habían dicho que no por la edad? Fíjate que yo tenía muy claro mi objetivo. Y siempre, digo, muchos años, todavía soy, digamos, dentro de los adultos, de los grandes periodistas que están consolidados en México, pues de los más jóvenes. Pero imaginen ustedes llegar a los 16, 17, 18 años, 20 años, 25 años, para todos era el chavito que quería dedicarse a esto y que estaba aprendiendo, pero que no tenía ningún tipo, digamos, de experiencia o muy poca experiencia, ni trabajo que le respaldara. Entonces, era una competencia conmigo mismo realmente. Era una competencia de decir, oye, a ver, tú no te des por vencido, síguele, aprende, prepárate. Cuando te apasiona algo, lo haces con enorme gusto. Evidentemente yo no cobraba, luego cobraba algo muy simbólico, no era mi motivación la económica. Mi motivación era hacer y aprender sobre lo que me apasionaba, sobre lo que quería, sobre lo que me gustaba. Y pese a tener algunas puertas cerradas, que pronto no se dieran en la velocidad las cosas que yo quisiera, creo que cada paso fue firme y me fue permitiendo aproximarme al objetivo que buscaba, irme consolidando cada vez más. Ok, a mí me surgió una duda sobre, por ejemplo, comentabas que le mandabas correos de tus columnas a diferentes editoriales, de diferentes periódicos. Mm, ¿Cuál, ¿Cuál fue el que más te ilusionaba presentar una columna, una primera plana, por ejemplo? A ver, yo sabía que quería trabajar para el periódico Reforma, porque en ese momento, es un periódico muy serio y todavía tengo muchos amigos ahí, pero en ese momento había sido un periódico que emergió y que fue muy disruptivo, porque cambió desde la presentación de las notas, le metió el color, por ejemplo, a los diarios, los editorialistas que tenía, la libertad, digamos, editorial que había ahí adentro, y los periodistas que pasaban por su redacción, que publicaban en esas páginas, me hacía mucha ilusión. Ese era, digamos, mi objetivo y por eso siempre lo perseguí. Afortunadamente lo conseguí. Después salí de ahí, publiqué en el suplemento de política, lo hacía cada semana. Me surgió otra oportunidad y escribí muy a gusto, muy feliz. Estando aún como universitario en el Financiero, escribí una columna 3 veces por semana, que para mí era un gran privilegio y me ayudó mucho a tener disciplina, a poder ordenar, digamos, pensamientos, a comenzar a reportear, a hacerte de fuentes, a verificar la información, a jerarquizarla. Entonces, fue para mí un gran aprendizaje, pero yo siempre tuve claro que yo quería formarme, trabajar
en Reforma como un medio, digamos, impreso. Y después ya fueron surgiendo oportunidades en radio y en televisión. Sí. Es muy interesante porque ha sido pues un proceso largo y la verdad es que es admirable la determinación con la que seguiste y que lograste, o sea, cosas muy buenas. Pero mi pregunta es, ¿cómo lograste equilibrar el estar estudiando periodismo y en cierto sentido estar trabajando con el estudiar la universidad en la Ibero? Era un reto porque así como tenía maestros que eran buena onda y de pronto me decían, órale, entiendo que no pudiste llegar porque se alargó la sesión en la Cámara de Diputados, o porque hoy tuviste que hacer un programa, o porque te están dando la oportunidad de tener un espacio. Había unos que me lo hacían difícil, ¿no? O sea, es como, oye, pues si no puedes llegar es tu bronca. Aquí yo te voy a tratar como un estudiante más. E incluso estaban los que más todavía te ponían obstáculos. Y fue bien interesante porque es, creo yo, la lección de no renunciar a lo que te apasiona, a lo que te llena, a lo que te gusta, tener muy claro tu objetivo. Yo sabía que la universidad, y la disfruté mucho, era un proceso que yo tenía que vivir, pero mi objetivo estaba más allá de las aulas, más allá de la universidad. Claro que cachaba muchas cosas, fui muy inquieto desde chavito, entonces era muy clavado de temas filosóficos, de teoría política, desde antes incluso de entrar a la universidad. Me dieron muchas herramientas sin duda, pero mi pasión estaba clara de que era el periodismo. Entonces, si yo tenía que tomar una decisión de agarrar o no un espacio, o dar de baja o no una materia, daba de baja la materia y me la llevé pasito a pasito. No soy como ustedes de buenos estudiantes. Yo me Tampoco la tanto. llevé, Bueno, me tardé, daba de baja, metía veranos, repetí una materia, perdía por faltas la materia. O sea, no se crean que mi caminito académico escolar fue modelo, pero estuvo acompañado de esta realización profesional y de este crecimiento ya en el mundo del periodismo. sí, justamente era tener dos apoyos diferentes que te permitían seguir creciendo, seguir aprendiendo y no quedarte solo en el método tradicional de estudio y luego trabajo, sino que desde un inicio ibas construyendo ambas fuentes. Exacto, tal Se cual. complementaban de Ujú. manera perfecta, muy bien. ¿Y no te cansabas en este estilo de vida? Pues un poquito, pero mira, hablar de cansancio, ustedes que son jóvenes, bueno, yo todavía me defiendo, pero ustedes que sí son realmente jóvenes, Me truenan las rodillas. ya te truenan Me truenan las subiendo las rodillas. escaleras. Sí. Sí. Pues no, hay que irse a checar y subir de dos en dos para que fortalezcas esas rodillas. Pero fíjense, a ver, les cuento que yo en la prepa, o sea, terminando la prepa, iniciando la universidad, yo trabajaba en la redacción de Reforma. Y la única concesión que me hicieron fue que yo pudiera descansar los fines de semana, porque eso se gana a final de Ujú. cuentas. Yo entraba a la escuela a las 7:30 de la mañana, salía a las 2:30 de la tarde y a las 4 tenía que estar en la redacción del periódico. De 4 al cierre, y el cierre podía ser a las 11:30, a las 12, a la 1 de la mañana. Entonces, había horario de entrada. Si el día estaba tranquilo, pues a las 12 todos nos íbamos, pero si estaba complicándose, salió una nota de última hora, me acuerdo estaba el proceso del desafuero, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Si pasaba algo de último momento, nos quedábamos más tiempo. Entonces, les hablo de que yo entraba a la redacción a las 4 de la tarde, salía a la medianoche, iba a mi casa, llegaba, cenaba y me dormía, y al otro día, pues otra vez a empezar en la escuela. Ahí me parece que lo más relevante es la disciplina, ¿no? Ahí lo más relevante es el tener claro tu objetivo, el tener un propósito de por qué estás haciendo lo que estás haciendo y no darte ni por vencido. Claro, ya los fines de semana dirías, Sí, descanso, descanso. me desconecto, ¿Y hacías sus pero tareas en fin de semana de la pues escuela? más o menos. La verdad es que yo era muy bueno para echar rollo. Ah, ok. Entonces, y ciencias políticas, pues Es mucho rollo. es mucho rollo. Entonces, se me facilitaba. Yo de repente en la redacción pues, me ponía ya a hacer mis ensayos, me dejaban algunas lecturas que yo ya había hecho, entonces no batallaba tanto con el leer, pero sí en el transcribir. Era muy rápido. Yo me podía escribir las columnas luego en los trayectos, o me las podía aventar así caminando, haciendo cosas por momentos, y creo que eso también me dio la habilidad que hoy puedo capitalizar de
pues reviso, redacto al mismo tiempo, estoy haciendo radio, pero estoy coordinando el programa de tele, pero al mismo tiempo estoy mandando la columna para el periódico de mañana. O sea, puedo hacer como distintas cosas eh, sin perder el enfoque. Parecería, digamos, como de manera desordenada, pero en ese desorden hay bastante proceso y organización. Sí, aparte, pues actualmente esa experiencia en la universidad pues le sirvió muchísimo porque ahorita tiene muchísimos proyectos, los puede gestionar y genuinamente son trabajos que están muy bien detallados. Pues trato de curar y de cuidar al máximo, porque eso sí soy detallista, perfeccionista, veo lo que hacen otros, veo lo que hacemos nosotros, trato de mejorar lo que hacemos nosotros, buscar ángulos novedosos, profundizar en información, jerarquizarla correctamente. Es decir, es todo un proceso de pensamiento que es permanente, ¿no? Porque el programa que termina en la noche de hoy se acabó y hay que pensar en el que El inicia. de mañana. Entonces, cuando yo voy de regreso a mi casa, a su casa, yo voy Así es, pensando Gracias. ya gracias. en el programa del día siguiente y voy viendo que llevaron otros noticiarios de la misma hora en distintos canales, qué se nos fue, qué hicimos mejor nosotros, qué pudo haber hecho alguien mejor y cómo nosotros debemos de hacer nuestro trabajo. Sobre sus trabajos y que es muy perfeccionista, me llamó mucho la atención que escribió un libro en 2022. Ajá. ¿Podría hablarnos un poco de él? ¿Cómo fue el proceso de hacer un libro? A ver, hacer el libro y te diría 2022 y luego publiqué uno este año que es sobre, digamos, el fin del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Ajá. el año 7 de la 4T, digamos, el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y tiene que ver con, es interesante porque precisamente para el libro lo que intenté fue organizar muy bien, ¿no? Que fuera un registro de hechos, de lo que sucedió para comprender cómo es que estamos donde estamos hoy. Es decir, qué factores incidieron, qué personajes, qué coyunturas son clave para comprender el México de hoy. Y cómo lo que vemos hoy en día pues no es por generación espontánea, tiene un antecedente, tiene una decisión política, legislativa, jurídica, económica, social, que le antecede. Entonces, en el libro lo que busqué es tener ese registro y me llevó, yo soy muy ordenado en mis apuntes, en mis anotaciones, en mis columnas, entonces tú vas registrando, el periodismo digamos es como ir escribiendo la historia en tiempo real, ya después los historiadores se encargan de curarla y de darle contexto, pero en el periodismo lo vas relatando día por día, Y de manera real. Sí, rápida. porque la información sale y hay que documentarla. Exacto, entonces, y le necesitas explicar a la audiencia, traducírsela, contextualizársela, quitar la paja, mostrar lo más relevante. Entonces, para mí el ejercicio de hacer el libro fue muy, muy enriquecedor porque conllevaba organizar los propios pensamientos, anotaciones, tener claridad de hacia dónde, ¿no? Ponerle como rumbo al libro y un propósito, cuál era la intención, y después empezar y yo trabajo muy bien en las noches también, de madrugada, entonces llegaba yo ya después del programa de televisión, y ahí le daba yo a las 12 de la noche, como de 12 a 3 4 de la mañana, porque pues a esa hora ya todo el mundo está descansando, puedes concentrarte más sin ningún tipo de distracciones, pero fue para mí muy, muy enriquecedor. Sí, porque fue ir más allá del periodismo, también ya un papel de historiador, de también dar ese contexto del por qué estamos en este México actual, el juntar algunas de sus columnas, el buscar la información, ya trascendió un poquito más allá del periodismo. Sí, y creo que me ayudó ahí el rigor del periodista, ¿no? O el rigor que tendría que tener el periodismo, que es verificar las fuentes, corroborar la información, contextualizarla, acompañar, digamos, el análisis que a mí me gusta mucho y hago, con datos duros que soporten, digamos, las afirmaciones. No estoy peleado con los adjetivos, pero tiene que haber, digamos, un dato duro, una cifra Sí, que, que le dé sustento, que le dé argumento a lo que uno está plasmando. Perfecto. Mm, cuéntanos un poco más sobre tu trayecto en la Ibero, porque yo investigué que fuiste presidente de algo. De la sociedad de alumnos.
Sí, cuéntanos, ¿qué tal Pues en estuvo mis eso? ratos libres, ya ven que tenía muchos, entonces me metí a la grilla ahí universitaria. También me encantaba, a ver, yo siempre quise desde muy joven participar de lo público. En el primer semestre de la universidad, con algunos amigos, organizamos un foro, estaba en proceso la elección de 2006, organizamos un foro con los candidatos al gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, hicimos una asociación civil, nos movíamos, nos encantaba, ¿no? Como dedicarnos y hacer, digamos, por lo menos nuestra voz escuchar. Y cuando yo vi que había la posibilidad de pertenecer a la sociedad de alumnos, pues me postulé y armé una planilla y ganamos, y entonces aprovechaba yo también ese espacio para acercarle a mis compañeros a distintas voces de la vida pública, que si a lo mejor yo los invitaba no iban a ir, pero si los invitaba a la sociedad de alumnos a platicar con estudiantes, les podía resultar más atractivo, y así pudieron venir candidatos presidenciales, candidatos a la jefatura de gobierno, legisladores, secretarios de Estado, a platicar con los estudiantes, y me dio a mí también mucho contexto y mucho bagaje de lo que ocurría, de lo que pasaba. Entonces disfruté mucho esa etapa universitaria. No era muy cumplido en términos de teníamos que tener juntas 3 veces por semana, híjole, pues no podía a veces estar las 3 veces por semana en las juntas, pero me encantaba y le puse también todo mi empeño, todas mis ganas. Para mí se me parece algo muy interesante que es muy de jóvenes organizarse entre sí para que sean escuchados, para tener una gran participación entre ellos. Formando Eh, una for- red de apoyo. Exacto. Porque más que nada tienen que ir incluso desarrollándose entre ellos mismos para que también se desarrollen para sí mismos. Me parece algo como sumamente interesante. Eh, por ejemplo, ¿cómo fue el proceso de, por ejemplo, de tu planilla? A ver, primero era detectar, que yo creo que lo hacemos todos por default, pero aquí tenía un fin de ganar una elección estudiantil, pero primero era detectar quiénes eran afines a ti, quiénes eran líderes, ¿no? O sea, quiénes podían tener ciertos intereses y enriquecer una propuesta y mover, despertar algún sentimiento, sacar a los propios estudiantes a participar para que les generara interés. Entonces, detectar a quienes eran líderes, a quienes tenían un pensamiento afín o similar, o cómo podíamos enriquecer un proyecto, y luego, pues, convencer, hacer campaña literal para convencer a los estudiantes a salir, votar, participar, de que esto les podía redituar en algo, ¿no? Era bueno tener a nuestro equipo, a nuestra planilla, representándolos o al frente de la sociedad de alumnos. Y fue muy padre porque te das cuenta de que sí se generan este tipo de redes entre los universitarios de la misma institución, pero también con otros universitarios de otras universidades, de otras instituciones. ¿Por qué decidió estudiar en la Ibero? Y específicamente esa carrera. ¿Qué fue lo que lo hizo estudiar ese plan de estudios y en esa universidad? Qué buena pregunta, porque no era ni de cerca mi primera opción. Yo quería estudiar, me acuerdo perfecto, en el Colmex, eh, y mi segunda alternativa era el CIDE. Me gustaba mucho la UNAM y también el ITAM, pero yo estaba como muy enfocado en mi trabajo ya. Y cuando revisé los planes de estudio de todas estas escuelas, de todas estas instituciones, pues vi el programa universitario de cada una de ellas. La Ibero me gustaba mucho y me gusta mucho su vena, su vertiente humanista, pero en realidad lo que me terminó por convencer fue la flexibilidad que yo iba a tener estudiando en la Ibero, que no iba a poder obtener en otras instituciones, en otras universidades, por la carga académica o por la demanda de horarios. En la Ibero podía, como lo hice, meter clases en la mañana, luego en la tarde, dar de baja, luego meter en verano, si mi carrera profesional así lo demandaba. Entonces creo que fue la elección correcta para mi objetivo, que era seguir creciendo ya en el mundo del periodismo, trabajando ya directamente en los medios de comunicación. ¿Y en algún momento a lo largo de la carrera pensó en dejar la carrera para concentrarse específicamente en el periodismo? Pues mira, siempre tuve un poco la tentación de decir, ya para qué hago la carrera si ya estoy trabajando en esto. Y nunca he sido muy cuadrado. Claro que considero muy relevante la formación universitaria,
pero para mí nunca fue tengo que tener mi título, y luego tengo que hacer una maestría, y luego tengo que hacer un doctorado. Para mí era como, yo ya sé en qué me voy a enfocar, creo saber en qué soy medianamente bueno, qué me apasiona. Entonces, el título o la licenciatura es secundario, pero me lo había puesto como objetivo y para mí era importante cubrir, digamos, ese requisito. Papelito habla. Pues sí, a final de cuentas, y era un compromiso también con mi propia familia, que la verdad siempre me apoyaron y me impulsaron, pero si era como, bueno, pues termina tus estudios. Creo que eso a cualquier papá, mamá le da Sí, tranquilidad, decir, bueno, ya por lo menos yo dejé aquí un hijo con su título, hay un plan seguro. Hasta ahí. ¿no? Y seguramente les pasa a ustedes, que es como, ya después tú haz lo que quieras, pero entrégame tu título y luego te haces pelotas, ¿no? Entonces, a mí me apoyaron bastante, sin duda, y tenía yo muy claro que el título no me iba a definir, pero sí era para mí importante terminar. Más allá del título, terminar, o sea, decir, concluí mis estudios universitarios, terminé lo que inicié, ¿no? Eso en general en la vida siempre me parece que es valioso. Muy bien, interesante. Eh, por ejemplo, también investigando un poco sobre tu trayectoria profesional, vimos sobre que ganaste un premio en 2014, Ajá. uno muy prestigioso. Cuéntanos qué tal estuvo esa nominación, cómo fue todo el proceso del premio. Pues ese fue un reconocimiento a la innovación editorial en contenidos de televisión, que a mí me fue, digamos, el primer reconocimiento que yo obtuve y fue muy gratificante porque, a ver, estamos hablando 2014, pues ya tiene un rato. Tenía 11 yo años. hace 11 años, pues échenle 27 años, ¿no? Tenía 28, 28 años. 7, 28 años. Entonces, pues para mí fue como muy motivante este tipo de reconocimientos, ese trabajo en equipo siempre, pero te da un impulso y un poco es como hacer una parada en el camino y darte cuenta de que vas en la dirección correcta, ¿no? Y para mí ese reconocimiento de un periodismo innovador en televisión, generando contenidos diferentes, nuevos, que se distinguen de otros que se realizaban, me dio un impulso y fue aleccionador y fue muy motivador para mí. ¿Alguna vez, bueno, durante el proceso del premio, te pusiste a reflexionar sobre toda tu trayectoria y ese esfuerzo que habías hecho desde que eras muy joven y cómo reaccionaría tu yo joven ante esa nominación y ese premio? Pues sí, fíjate que como que te vienen de repente como imágenes, ¿no? Fotografías, flashazos de lo que hiciste, no porque sean sacrificios, no son sacrificios cuando estás en lo que te gusta, pero sí de lo que conllevó ir escalando peldaños, ¿no? Profesionales y avanzando en tus metas, en tus objetivos. Entonces, por eso son relevantes, más allá de que puede ser un tema de vanidad o de ego, en realidad lo que hacen este tipo de reconocimientos es que te permiten poner en perspectiva cómo trabajaste para llegar a un objetivo. Y se vale también el apapacho a uno mismo, ¿no? Sí, Como el reconocimiento de decir, vale, perfecto, pues ahí vas, ¿no? Síguele por esa dirección porque ahí vas a avanzar. sí, aparte sirve como motivación de que lo que estás haciendo sí es algo bueno y el reconocimiento pues siempre va a funcionar también como una motivación extra. Tal cual. Por ejemplo, en nuestra facultad, algunos profesores nos han dicho que, por ejemplo, nuestra carrera de comunicación es de las que más tienen alumnos que se dan de baja por alguna razón. Eh, yo llegué a hablar con alguno de ellos y me llegó a comentar que, por ejemplo, en el camión, camino a la escuela, en la madrugada, va pensando, ¿esto es lo que quiero hacer con mi vida? Uh-huh. A mí me ha pasado. Voy en el camión y veo mi reflejo en la ventana y digo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ajá. Pero algo que me da esperanza es que mm, puedo descubrir algo que me puede apasionar y puede hacer que estos traslados de madrugada de mi casa a la escuela valgan la pena. Eso es muy importante. A ver, preguntarte tú, cuestionarte a ti mismo si estás en donde quieres estar.
profesionalmente o personalmente, ¿no? Si estás con la pareja que quieres estar o si prefieres no tener esa pareja y tener otra o no tener pareja, es como si estás estudiando lo que realmente te ves haciendo o si mejor, y nunca es tarde para darle un volantazo a la vida y tomar otro carril o otra dirección incluso. Yo creo que no sé si haya un secreto para triunfar o para que te vaya bien, pero sí creo que para ser feliz y desarrollarte, tener plenitud en tu vida laboral, personal, tienes que encontrar lo que te apasiona. Y cuando encuentras lo que te apasiona y le pones propósito a lo que te apasiona, lo haces con una intención, entiendes muy bien cuál es tu objetivo, por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces comienzas a tener ciertos hábitos de disciplina y esa disciplina te van forjando un carácter y una determinación para alcanzar un éxito profesional o un objetivo. Y puedes ir objetivo por objetivo para tampoco correr, pero la pasión es el inicio de todo éxito posible. La pasión con propósito. Entonces, en estas reflexiones que haces, creo que justo nadie nos conocemos mejor que nosotros mismos y nadie podemos ser más duros críticos de nosotros mismos de si estamos o no estamos donde queremos estar. Y vale siempre la pena cuestionarte de si estás en el lugar en el que quieres estar o de si no quieres estar, pues agarrar por otro camino o en la vertiente de la comunicación que es tan amplia, qué de la comunicación te apasiona y por dónde quieres emprender un rumbo propio. Sí, porque bueno, también la autocrítica pues juega un factor muy importante, pero también a veces son los comentarios que llegan a hacerte, por ejemplo, nosotros estudiamos comunicación y nos ha tocado escuchar comentarios sobre de qué van a hacer o que creen que solamente hay un camino que es los medios, pero la verdad es que hay muchas variables. Pero usted, ¿qué podría decirle a esos jóvenes que están con todas las ganas defendiendo su carrera y defendiendo sus estudios? Yo les diría, primero, escúchense a ustedes, no escuchen a los demás. Si ustedes están claros de que lo que están haciendo, en lo que se están enfocando, es lo que les apasiona, síganse por ahí. Hay opiniones valiosas, las de la familia son valiosas, las de los amigos que ustedes saben quiénes realmente lo son importantes, pero la mejor opinión y la mejor valoración, aunque vayan a contracorriente, es la propia. Entonces, sean ustedes muy claros de qué sí y qué no, qué están dispuestos a dar o no, a qué se están dispuestos a comprometer o a no comprometerse. Porque podría ser la comunicación, pero podría ser cualquier otra. Los rubros de la vida, todas las carreras, todas las aristas profesionales son retadoras. En todas hay competencia y por eso es tan enriquecedor el mundo, porque tenemos que salir en un ambiente de libertad a competir y van a ganar quienes hagan cosas distintas, quienes innoven en ciertos procesos, quienes se reten, quienes puedan replicar algo o hacerlo mejor que lo está haciendo alguien más. Si tenemos esa libertad, digamos, creativa, esa libertad de pensamiento, esa libertad de expresión, hay un mundo de posibilidades. Pueden ser los medios tradicionales, pero pueden ser nuevas plataformas, puede ser el mundo de la publicidad o puede ser el cine, en fin, que hay mil opciones, mil alternativas. E incluso en el periodismo hay muchas variables. El periodismo enfocado a lo político, a lo social, a lo deportivo, espectáculos, en fin, que creo que es un mar de posibilidades infinitas que nosotros, cada uno de nosotros, tiene que ir tomando y trazando su propio rumbo sin esperar que caiga del cielo nada, pero construyendo para que se vayan abriendo puertas y los caminos se ensanchen. Sí, construyendo también tu propio camino y no quedándote en esto es lo que debo hacer o esta es mi única alternativa, porque también podemos innovar y pues la comunicación tiene muchas áreas en las que puedes trabajar, también puedes innovar y es justamente tú tener tu propio proceso. Exacto. Un propio crecimiento personal. Yo suelo pensar mucho en un destino propio, que es como una semilla que uno va sembrando y hay que aprender cómo cultivarla, cómo cuidarla,
viendo cómo desarrollarse uno mismo y, como mencionas, tener un propio criterio para el desarrollo personal. Es bueno tener el apoyo de los demás, pero la persona más importante para el mundo para mí soy yo. Sin duda. Y nada como conocerte a ti mismo, ¿no? Y esos ratos de soledad, esas lecturas, esa introspección es clave para poder salir mejor preparado, mejor equipado al mundo. Si no te conoces tú, no sabes ni dónde están tus talentos, ni dónde pueden estar tus debilidades, dónde tienes que enfocarte más, dónde debes trabajar, de qué pie cojeas, dónde están tus fortalezas, en dónde pisar el acelerador, en qué momento. Entonces, el primer trabajo es con uno mismo, coincido contigo, y a partir de ahí entonces ves de quiénes te puedes rodear, quiénes pueden ser esa red que te acompañe, ese equipo que vaya junto a ti en tu camino, en tu vida personal, profesional. Y bueno, ¿usted qué opinaría del futuro que se está construyendo en el periodismo? Yo creo que es muy retador lo que está pasando, porque el periodismo, como decíamos, es ir narrando, es acompañar la realidad, es ir narrando la realidad y los procesos que van sucediendo en tiempo real. Y lo que vemos hoy es una vorágine informativa, son una serie de cambios muy rápidos, no todos buenos, que requieren de explicación. Y el periodismo requiere de compromiso, seriedad, rigor y de profesionales. No cualquiera, porque luego se dice que con las redes sociales cualquiera que tenga un teléfono ya es periodista porque pues, está en el lugar de la noticia y puede grabar. No cualquiera es periodista. No cualquiera puede serlo porque conlleva una responsabilidad pública con la audiencia que te está viendo. Pueden ser 2 personas o pueden ser millones de personas. Merecen un respeto y una responsabilidad. Entonces, ese rigor, ese compromiso con la veracidad, con la información bien documentada, bien contextualizada, no es para improvisados. Pueden cambiar, digamos, las herramientas, pueden cambiar los mecanismos. Podemos tener ya no solamente la radio, la televisión, los periódicos, podemos tener un mar de posibilidades, muchas redes sociales, pero el rigor es el rigor y no desaparece por la presencia de nuevos mecanismos o nuevas plataformas para comunicarnos. Entonces me parece que hay un reto de no dejar de hacer periodismo por ganar likes o por ganar inmediatez. Más vale llegar un poquito tarde a la nota que llegar mal. Más vale no ser el primero en darla, pero darla bien. Más vale tomarte el tiempo de confirmar y reconfirmar una información antes de equivocar. Creo que el periodismo, los parámetros del periodismo, esos no se mueven, no cambian. Eso sí, hay que adecuarse a los nuevos tiempos y a las nuevas realidades y a las nuevas generaciones. Sí, es muy interesante porque sí, o sea, actualmente con las redes sociales hay muchas personas que por el hecho de que estuvieron ahí y lo pudieron compartir, a veces no comparten el contexto completo y puede llegarse a malinterpretar la información o a dar información equivocada. ¿Cómo considera que esto podría afectar a los periodistas que sí dan la nota, pero que a lo mejor no tienen tanta visibilidad? Uh-huh. A ver, los periodistas viven, o tendremos que vivir, del prestigio, así como los medios de comunicación. Quien no tiene nada que perder es capaz de decir cualquier cosa, sin ningún tipo de responsabilidad. Quien tiene un nombre, un prestigio, va a cuidar mucho lo que dice, cómo lo dice, el respeto con el que lo dice. Igual un medio. Puedes tener un canal de YouTube con 10 seguidores o con 200 o con 1 millón, no importa, pero si no te importa, digamos, esa marca, si no le tienes respeto a esa marca, pues te la vas a llevar entre las patas. Cuando tú cuidas el rigor con el que trabajas, el nombre que tienes, que has construido, te importa, vas a ser mucho más cauteloso y mucho más cuidadoso con la manera de orientar la información y de presentársela a tu audiencia. Entonces, insisto, el periodismo y los periodistas creo que son muy necesarios en una sociedad. De hecho, son más necesarios hoy que nunca, son más necesarios en este momento, en estas circunstancias, pero también tenemos que darle a la audiencia a que tome buenas decisiones en torno a los medios y a los periodistas que consumir, porque hay un montón de desinformación, hay muchas cosas amarillistas que buscan likes nada más, que terminan haciéndole un flaco favor en general a la sociedad y por supuesto al periodismo. Pues Para cerrar, em,
¿qué le gustaría decirle a los jóvenes que están estudiando periodismo o que quieren incursionar en el periodismo? Primero, pasión. Pónganle toda la pasión todos los días a lo que hagan. Si hacen periodismo, al periodismo, pero si se dedican a lo que sea, pónganle toda la pasión y las ganas. El día que les deje de apasionar, búsquense otra pasión y dedíquense a otra cosa, pero les tiene que apasionar esto, les tiene que despertar la sangre que llevan en las venas, les tiene que mover, les tiene que gustar, les tiene que impulsar todos los días. Yo me duermo consumiendo esto y me despierto consumiendo esto y todo el día estoy pensando en esto, si me estoy bañando estoy pensando, todo el día estoy en esto porque es lo que me apasiona. Segundo, prepárense, prepárense para un mundo competido, prepárense con las mejores herramientas, con sus mejores capacidades, conózcanse, documentense, innoven, trabajen en su propio futuro, tengan propósito, pregúntense por qué hacen lo que hacen, tengan propósito, pregúntense por qué están en donde están haciendo lo que están haciendo. Nunca pierdan, digamos, ese sentido de por qué iniciaron, ¿no? Esas ganas, ese impulso de cuando comenzaron. Y nunca pierdan tampoco el rigor que tiene que acompañar a los periodistas. El rigor, la veracidad, el compromiso con la gente. El trabajo del periodista es muy valioso en una sociedad. Démosle ese valor, démosle esa jerarquía de relevancia y estén listos siempre para reinventarse, porque esto es de todos los días. Este es un proceso retador, permanente, de todos los días. Pues muchísimas gracias por atendernos y por todos estos consejos y atención que nos ha dado a nosotros y también por su visión que tiene para el futuro del periodismo. Y como usted comenta, es un medio bastante competido, bastante turbulento, por lo que usted nos puede contar. Y pues como dice, nada más hay que estarnos preparando. Pues sí, prepararse y póngale también mucha disciplina, siempre, carácter y disciplina para alcanzar sus objetivos, lo que les apasiona. Gracias a ustedes. Muchas gracias Muchas por gracias. concedernos la entrevista. Gracias. Gracias.